Desde los primeros suspiros de la promesa hasta el glorioso amanecer de la resurrección, el viaje espiritual de Jesús no fue simplemente un camino histórico o religioso, fue una travesía cargada de propósito divino, amor sin medida y revelación eterna. Cada paso que dio en la tierra resonó más allá del tiempo, marcando corazones y transformando el destino de la humanidad. Esta historia, más que una cronología, es una sinfonía espiritual que conecta el cielo con la tierra. Una invitación abierta a mirar más allá de los acontecimientos visibles y descubrir la profundidad de lo invisible. Todo comenzó con un susurro celestial a la Anunciación, un momento donde lo divino irrumpió en lo humano con una ternura extraordinaria. María, una joven humilde de Nazaret, se convierte en el epicentro del plan eterno. El ángel Gabriel se le aparece no con una noticia cualquiera, sino con el anuncio que cambiaría el curso de la historia. Has hallado gracia delante de Dios, le dice, y con esas palabras inicia una nueva era. No se trataba de un simple embarazo, era el inicio del cumplimiento de siglos de profecía. La semilla del Salvador plantada en el vientre de una mujer que dijo sí con fe inquebrantable. Esa fe fue el terreno fértil donde germinó la esperanza del mundo entero. Desde ese instante, la vida de Jesús estuvo cargada de propósito. Aún antes de nacer, hubo persecución, rechazo y oposición. El Rey de Reyes, quien merecía palacios, nació en un pesebre. No fue casualidad. Fue una declaración. Dios se hizo hombre y eligió la humildad como su manto. Su nacimiento fue anunciado a pastores, hombres simples, lejos de las cortes y los tronos, porque así es el reino de Dios, comienza en lo pequeño, en lo escondido, pero se manifiesta con poder. Durante su infancia poco se niega, pero cada silencio encierra una preparación divina. A los 12 años lo vemos en el templo enseñando a los doctores de la ley. A esa edad ya brillaba con una sabiduría que superaba lo terrenal. No era una sabiduría adquirida, era una sabiduría eterna manifestada. Ese pequeño vislumbre en Jerusalén fue un adelanto de lo que vendría en un ministerio que sacudiría las estructuras religiosas, que sanaría los corazones heridos y que mostraría la cara más pura del amor de Dios. Su bautismo fue otro punto crucial. Juan el Bautista, su primo, era la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino. Cuando Jesús se acerca al Jordán, el cielo mismo se abre y el Padre declara: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue el sello celestial, la afirmación pública de su identidad divina. Desde ese momento, el Espíritu lo impulsa al desierto, donde enfrenta tentaciones durante 40 días. Pero en ese lugar árido, sin testigos humanos, se libra una de las batallas más poderosas. No fue solo una prueba de resistencia, fue una victoria espiritual que demostró su dominio sobre el pecado, la carne y el diablo. Jesús emerge del desierto con poder. Su ministerio público comienza, y el mundo empieza a ver lo que el cielo ya sabía, aunque había llegado el Mesías. Cada milagro, cada enseñanza, cada parábola, cada gesto de compasión, revelaba el corazón de Dios. Tocaba a los intocables, hablaba con los excluidos, sanaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores. No vino a condenar, vino a redimir. No vino a establecer un reino terrenal, sino a inaugurar un reino eterno. Donde otros veían error, él veía propósito. Donde otros señalaban, él restauraba. Uno de los momentos más profundos de su caminar fue en el Monte de los Olivos. Allí, en el Getsemaní, su humanidad se desbordó en lágrimas de sangre. Él sabía lo que venía. El peso del pecado del mundo entero se avecinaba, y su alma estaba angustiada hasta la muerte. Clamó al Padre: «En sí es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Fue en ese momento donde la obediencia alcanzó su clímax. No se aferró a su divinidad, sino que abrazó el dolor del hombre. No por debilidad, sino por amor. En esa oración solitaria, Jesús selló la redención con un sí que resonaría por generaciones. Luego vino la traición, el arresto, el juicio injusto. Aquel que no conoció pecado fue tratado como criminal, golpeado, escupido, humillado. Cada herida, cada latigazo, cada corona de espinas tenía un propósito. No era simplemente una tortura física, era una transferencia espiritual. Estaba cargando nuestras culpas, llevando nuestros pecados, abrazando nuestro castigo. El Calvario no fue una derrota, fue una ofrenda. En esa cruz, el cielo y la tierra se reconciliaron. «Consumado es», dijo con su último aliento, y con esas palabras, las cadenas del pecado se rompieron para siempre. Pero la historia no termina en una tumba. El viaje de Jesús culmina con la resurrección, el evento que lo cambia todo. 3 días después, el sepulcro está vacío. La muerte no pudo retenerlo. El enemigo fue vencido. El Salvador vive. Y con su resurrección, se abre la puerta de la esperanza para todos los que creen. Su victoria es nuestra victoria.
Su vida es nuestra vida. Su poder es el que nos levanta. No se trata solo de una historia antigua, es una realidad viva que sigue transformando vidas. El viaje espiritual de Jesús es una invitación constante. Cada paso que dio tiene una voz que nos llama. La Anunciación nos recuerda que Dios escoge lo humilde. El pesebre nos enseña que lo sagrado puede habitar en lo sencillo. El templo nos revela que el conocimiento divino está disponible para quienes lo buscan. El bautismo nos muestra que el cielo se abre para quienes se rinden. El desierto nos enseña que la victoria está en la obediencia. El ministerio público nos invita a vivir con compasión. Getsemaní nos desafía a abrazar la voluntad de Dios aunque duela. La cruz nos regala el perdón más puro y la resurrección nos asegura que nada está perdido si Él vive en nosotros. Este viaje, lejos de ser solo de Jesús, se convierte en el mapa espiritual de todo creyente, porque cada uno de nosotros, en algún momento, está en Nazaret esperando una palabra, o en Belén en medio de la sencillez, o en el desierto luchando con nuestras propias tentaciones, o en Galilea sanando heridas y aprendiendo a servir, o en Getsemaní, entre lágrimas y decisiones, o en el Calvario, crucificando el orgullo y el pecado. Pero también estamos llamados a vivir la resurrección, a levantarnos, a brillar, a proclamar con fuerza que el mismo Espíritu que levantó a Jesús vive en nosotros. Hoy, al contemplar cada paso de su viaje, no lo hacemos como meros espectadores, lo hacemos como discípulos que entienden que este camino sigue abierto, que cada estación de su vida sigue teniendo eco en la nuestra, y que su victoria no fue solo para celebrarla, sino para vivirla. Jesús no solo caminó hacia la cruz, caminó hacia nosotros, y hoy, Él sigue caminando con cada corazón dispuesto a creer. Este viaje espiritual no es una historia lejana, es un espejo de lo que Dios quiere hacer en ti. Él quiere comenzar en lo escondido, revelarse en lo cotidiano, fortalecerte en las pruebas, usarte para bendecir a otros, acompañarte en tu Getsemaní, sostenerte en tu cruz y levantarte con poder en tu propia resurrección. Porque el mismo Dios que habló a María, que ungió a Jesús, que lo resucitó de entre los muertos, está llamando tu nombre hoy, y su propósito para ti es tan real como lo fue para su Hijo. Así que, cuando veas el pesebre, recuerda que en lo más humilde puede habitar lo más santo. Cuando mires la cruz, no veas derrota, ve el más grande acto de amor. Y cuando pienses en la tumba vacía, celebra, porque Jesús venció. Su viaje fue por ti, su sangre fue por ti, su victoria es para ti. Cada paso fue una declaración de amor, cada lágrima un río de redención, cada acto una llave que abre puertas eternas. Hoy es el día de dejar que ese viaje espiritual transforme el tuyo. No es solo historia, es esperanza viva y espadario. Es el llamado del cielo a tu corazón. Jesús no solo caminó hace más de 2000 años. Él camina contigo ahora. Su viaje continúa en cada vida que lo recibe, lo sigue y lo ama. Desde antes de que el mundo lo conociera, Jesús ya caminaba con nosotros. Su viaje espiritual no comenzó en la cruz ni en la tumba vacía, sino en lo invisible, en la eternidad, donde el Verbo ya era Dios y estaba con Dios. Pero el momento que marcó el inicio visible de su andar sobre la tierra fue la anunciación en ese instante celestial en el que el cielo descendió para encontrarse con una joven virgen llamada María, y Dios le susurró al mundo que el Salvador venía en camino. La historia de Jesús es mucho más que una narración histórica. Es un viaje cargado de un significado profundo que toca el alma, transforma corazones y resucita esperanzas. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, cada lágrima que derramó, tiene un propósito eterno. Su vida entera es una carta de amor escrita con el sacrificio, la compasión, el poder y la obediencia. Desde el momento en que fue concebido hasta el día glorioso de su resurrección, Jesús caminó con un solo objetivo: a redimir al ser humano y restaurar la comunión perdida con el Padre. La anunciación no fue simplemente una visita angelical, fue la declaración de guerra al pecado, la promesa cumplida de Isaías, el comienzo del cumplimiento de un plan divino que había sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, se encendió una luz en la oscuridad del mundo. Dios no solo se acercaba, Dios se hacía carne. María, humilde y obediente, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Con esa afirmación comenzó el viaje del Redentor, no entre tronos ni palacios, sino en el vientre de una joven mujer que decidió creerle a Dios. Qué maravilloso es saber que el Hijo de Dios decidió comenzar su paso por la tierra desde lo más sencillo, desde lo más humano, desde lo más puro. Su nacimiento en Belén fue un acto de humildad suprema. No hubo sábanas de seda ni cuna de oro, ni sinfonías para recibirlo. Solo un pesebre, animales, pastores y una estrella que gritaba desde los cielos: «El Salvador ha nacido». Y así, en la simplicidad del pesebre,
comenzó a brillar la luz del mundo. Desde el primer llanto de Jesús, el infierno tembló y el cielo celebró. Su sola presencia significaba que el reino de Dios había comenzado a manifestarse en la tierra. Durante su niñez, Jesús creció en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Aunque la Biblia no revela muchos detalles de esos años, lo que sí sabemos es que su vida ya irradiaba la presencia del Padre. A los 12 años, cuando sus padres lo encontraron en el templo hablando con los maestros de la ley, ya daba señales de su identidad divina. «No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar», dijo con una convicción que dejó sin palabras a todos los presentes. Pero no fue hasta los 30 años que comenzó su ministerio público. El día en que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Ese fue el sello divino, la confirmación celestial de que el tiempo había llegado. El Verbo estaba entre nosotros, y el reino estaba a punto de irrumpir con poder. Desde allí Jesús comenzó a caminar entre nosotros, sanando enfermos, restaurando corazones, enseñando con autoridad, amando a los rechazados, comiendo con pecadores y mostrando el rostro del Padre a través de cada acción. Pero no solo caminó por aldeas y ciudades, caminó por nuestras heridas, por nuestras soledades, por nuestros vacíos. En cada paso, cargaba no solo su manto, sino el peso del pecado del mundo. Uno de los momentos más significativos de su viaje fue el Sermón del Monte, donde enseñó que el reino de Dios no es para los poderosos del mundo, sino para los humildes, los que lloran, los mansos, los pacificadores, los perseguidos. Su mensaje revolucionó la lógica humana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cada palabra salía de su boca como manantial de vida, transformando la mente y el corazón de quienes lo escuchaban. Luego vinieron los milagros. Multiplicó panes y peces, caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, resucitó muertos y mostró que no hay nada imposible para Dios. Pero más allá de lo sobrenatural, lo más impactante era su compasión. Nunca pasó por alto el dolor de los demás. Lloró con los que lloraban. Tocó a los leprosos cuando nadie se atrevía. Restauró a los marginados. Él no solo hacía milagros, Él era el milagro. A medida que se acercaba su hora, su corazón se llenaba de angustia, pero no retrocedió. En el huerto de Getsemaní, sudó gotas de sangre al contemplar el peso de la cruz, pero oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento, selló su entrega absoluta. Jesús no fue a la cruz por accidente, sino por amor. Fue una decisión voluntaria, un acto de redención planeado y consumado con obediencia perfecta. El juicio fue injusto, los latigazos fueron crueles, la corona de espinas fue humillante, los clavos fueron brutales, pero nada detuvo su propósito. Cada herida, cada escupitajo, cada burla, cada gota de sangre tenía un nombre: el tuyo, el mío, el de toda la humanidad. En la cruz, Jesús no solo murió, venció. Con su último aliento, gritó: consumado es, y con esa frase se rompieron las cadenas del pecado. Se rasgó el velo del templo y se abrió el camino al Padre. En su cuerpo fue sepultado, pero el plan no había terminado. La tumba no pudo retener al autor de la vida. Al tercer día, como lo había prometido, Jesús resucitó con poder, derrotando a la muerte, al infierno y al pecado. La piedra fue removida y el sepulcro vacío se convirtió en el símbolo de nuestra esperanza eterna. Él vive, y porque Él vive, hay vida para ti, hay perdón, hay propósito, hay eternidad. Su resurrección no fue solo un evento, fue la proclamación de que todo lo que había dicho era verdad. Fue la firma de Dios en el acta de nuestra redención. Jesús apareció a sus discípulos, les mostró sus heridas, los llenó de paz y los envió al mundo con el mensaje más poderoso jamás contado: que el amor de Dios se hizo carne, que murió por nosotros y que ahora vive para siempre intercediendo por cada uno de los que creen en Él. El viaje espiritual de Jesús es el mapa perfecto del amor de Dios por la humanidad. De la Anunciación a la resurrección, cada paso fue medido con propósito divino. Nada fue casualidad. Cada gesto, cada silencio, cada milagro, cada lágrima, cada herida, cada palabra, fue una expresión del corazón del Padre revelado en el Hijo Hanoi. Este viaje no es solo una historia que recordamos, es una realidad que podemos vivir. Jesús sigue caminando a nuestro lado, sigue tocando corazones, sigue salvando, sanando y restaurando. Su Espíritu está con nosotros, y su presencia es una promesa viva. Aquel que comenzó su andar en el vientre de una virgen y lo culminó en la gloria de la resurrección, ahora vive en ti, si decides abrirle tu corazón. Este mensaje no termina con un amén, porque sigue escribiéndose en cada vida transformada. Así como María dijo sí,
y cambió la historia. Tú también puedes decirle sí a Jesús hoy y comenzar tu propio viaje espiritual, porque Él no solo quiere que conozcas su historia, quiere que vivas la tuya junto a Él.